Hola, bienvenidos a mi canal. Ya vi que te gusta la historia como a mí, por eso esta vez te llevo al Museo del Templo Mayor. Y para eso nos vamos desde el comienzo. Para empezar este recorrido, vamos a ver qué tanto sabes sobre los mexicas. Mexica es el término que se utiliza para referir a los habitantes de Tenochtitlán, una ciudad construida en el siglo XIV, en una isla en el lago Texcoco. Los mexicas fueron la sociedad que dominaba la mayor parte de este territorio mesoamericano al momento de la conquista española. Según la historia, después de su largo viaje de más de 200 años desde su lugar de origen, ubicado al norte de Mesoamérica, los mexicas llegaron a esta región en la que encontraron una gran cantidad de recursos naturales para alimentarse y otros más para construir y fabricar. Para el año 1325 se establecieron en un islote ubicado en Texcoco, que les fue indicado mediante una señal por su dios Huitzilopochtli, dios de la guerra y patrono de los mexicas, quien se comunicaba con ellos a través de su sacerdote. Fue así que se estableció su ciudad en el lugar donde vieron un águila parada sobre un nopal devorando una serpiente, y la llamaron Tenochtitlán. Ya estando instalados, construyeron un templo a sus dioses, el centro ceremonial y religioso, donde se llevaban a cabo las ceremonias más importantes, donde se rendía culto al dios solar de la guerra y patrón de los mexicas, y a Tlaloc, dios de la lluvia, quien los ayudaba con la agricultura. Gran parte del material con el que estaba hecho este templo era tezontle y piedra. Estaba construido sobre un manantial. Alrededor, los lagos de Texcoco y Xochimilco. Los mexicas controlaban el agua del lago, rellenando el terreno con tierra y piedra para construir grandes edificaciones. ¿Pero cómo hicieron para construir sobre el agua? Bueno, para construir el templo mayor, los mexicas rellenaron el terreno con tierra y tezontle para elevarlo. Captaban el agua mediante canales y zanjas. Condujeron también el agua desde los techos de las viviendas y edificios por medio de canoas de madera o pencas o canalitos a los depósitos. Construyeron también chinampas, es decir, capas compactadas de tierra en partes, extraída del fondo de los lagos. La ciudad comenzó a crecer rápidamente, hasta convertirse en una de las más grandes y pobladas de su tiempo, pues en ella había 78 templos, y alrededor de este estaban los palacios y las casas de gobernantes y nobles, y más lejos las casas de la gente común. Pero un día la destrucción llegó a esta ciudad, pues los conquistadores y sus aliados dieron fin al templo mayor. Ellos trataron de persuadir a los mexicas de dejar la idolatría practicada en sus templos, y solo después de la caída de esta gran ciudad, el 13 de agosto de 1521, y con el templo mayor destruido, quedando solo escombros, solo así pudieron tener el control absoluto sobre el sitio. Los españoles habían dejado en ruinas lo que para los mexicas era el lugar más sagrado. Aunque al principio hubo negación, terminaron cediendo por la fuerza y poder de los españoles. ¿Pero cuál era el motivo de los españoles para la destrucción de esta ciudad? Bueno, pues ellos querían imponer un nuevo poder político, religioso y social. Cuando los españoles les pidieron a los mexicas que abandonaran sus templos, la respuesta fue una mezcla de resistencia y adaptación. Los mexicas intentaron defender sus creencias y tradiciones, pero eventualmente se vieron obligados a cambiar sus prácticas religiosas. Sin embargo, ante la fuerza militar y la imposición española, los mexicas se vieron obligados a cambiar sus prácticas. Los templos fueron destruidos y sustituidos por iglesias, y las prácticas religiosas tradicionales fueron suprimidas. Aunque esto sucedió con las prácticas religiosas, algunos aspectos de la cultura mexica se adaptaron a la nueva realidad religiosa, creando un sincretismo cultural, que significa cuando dos culturas se fusionan, creando una nueva con elementos de ambas. Aunque se destruyó el templo mayor, aún al paso de los años, persistía esperando ser descubierto y admirado, imponente como en sus mejores años, y fue en febrero de 1978 que un grupo de operarios que realizaba obras de cableado encontraron un enorme monolito tallado de más de 3 metros de diámetro. Inmediatamente comprendieron que se trataba de un hallazgo muy importante. Este monolito de la diosa lunar de los mexicas impuso el proyecto del Templo Mayor, liderado por el arqueólogo y antropólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma. Gracias a esto se logró recomponer fragmentos del pasado que habían sido olvidados y ocultados bajo los cimientos de la ciudad. Permitieron recuperar también una colección de más de 7,000 objetos, así como los vestigios del Templo Mayor de Tenochtitlán y de algunos edificios aledaños. A lo largo de los años se ha ido desenterrando un sinfín de piezas y objetos que recomponen este espacio ceremonial. El museo fue inaugurado en el año 1987, diseñado por el arquitecto mexicano Pedro Ramírez Vázquez, en colaboración con el arqueólogo Matos Moctezuma.
Así se inició este viaje al pasado en el que han viajado 13 millones de visitantes y siguen incrementando. La misión de este museo es investigar, difundir, conservar y proteger el patrimonio prehispánico y colonial de México. ¿Qué sentiste al conocer la historia de este templo? Hoy caminamos sobre una ciudad que quedó en el pasado, pero aún puedes ver algunas partes que se asoman en varias construcciones de la ciudad. Gracias por acompañarme a este viaje en la historia de la hoy llamada Ciudad de México.